disolución gradual pero segura. Debido a la insensatez y debilidad de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, la orgullosa Babilonia iba a caer pronto. Nótese que está anunciándose que pronto las alas de Babilonia, esas alas que se describen ahí, pronto esas alas iban a ser arrancadas de ese león. Es decir, Babilonia finalmente iba a pasar a la historia de un momento a otro. Y lo primero que iba a caer era el gobierno, es decir, el sistema de gobierno de esa ciudad. Lo último que iba a desaparecer iba a ser la ciudad en sí, porque un profeta, creo que fue el profeta Jeremías, había ya predicho que Babilonia iba a dejar de ser, o Ezequiel creo que fue, Babilonia iba a dejar de ser y no iba a servir más que para guarida de los animales, reptiles y todos esos animales inmundos de la tierra, y que para siempre iba a dejar de ser. Entonces quiere decir que Babilonia iba a caer en dos fases. Primero, lo primerito que iba a caer iba a ser el gobierno, y fue esa noche cuando Belsasar es muerto. Entonces las alas le son arrancadas, pero la ciudad todavía iba a permanecer intacta. Es decir, el león todavía iba a permanecer, solo que ya no iba a permanecer como un imperio y con poder, porque otro gobernante iban a tomar posesión de él. Y después de un lapso de tiempo, el león, es decir, el pueblo de Babilonia, literalmente iba a desaparecer de la tierra, la ciudad en sí. ¿Me doy a entender? Entonces, cae en dos diferentes fases. Dice la siguiente página, la 389. Dios encontraba por fin necesario dictar la sentencia irrevocable. Belsasar iba a caer y su reino iba a ser traspasado a otras manos. Así de que Belsasar con todo su gobierno iba a caer, y las otras manos que iban a tomar a Babilonia eran totalmente diferentes al sistema babilónico. ¿Por qué se caracterizó Babilonia? Babilonia se caracterizó por imponer la creencia, por imponer la religión, o por obligar a la gente a adorar de acuerdo a lo que ellos creían. Si ustedes se darán cuenta, hubo un acto que pasó en Babilonia cuando Nabucodonosor quiso obligar a todos sus súbditos a que adoraran una imagen que él había creado. Es decir, Babilonia se caracterizó por querer imponer un sistema de adoración ¿cómo se llama? Al concepto de ellos, es decir, a la forma de ellos, y no de acuerdo a la forma de Dios. Es una de las características de Babilonia. Entonces viene y ahora entra un nuevo rey. Ciro toma el reino de Babilonia, dice Profetas y Reyes, en la página 404. En la inesperada entrada del ejército del conquistador persa al corazón de la capital babilónica, por el cauce del río cuyas aguas habían sido desviadas, eso fue la clave del éxito de los persas, y por las puertas interiores que con negligente seguridad habían sido dejadas abiertas, confiados en el río obviamente, y sin protección. Los judíos tuvieron abundantes evidencias del cumplimiento literal de la profecía de Isaías concerniente al derrocamiento repentino de sus opresores. Y esto debiera haber sido para ellos una indicación inequívoca de que Dios estaba encauzando en su favor los asuntos de las naciones, porque inseparablemente vinculadas con la profecía descriptiva de cómo iba a ser tomada Babilonia estaban las palabras. El ejército de Ciro estaba ya al pie de las murallas del palacio. La ciudad se había llenado de soldados enemigos, como desesperados de los asombrados disolutos, como de langosta, y sus gritos de triunfo podían oírse sobre los clamores desesperados de los asombrados disolutos.
la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y un monarca extranjero se sentó en el trono. Esa misma noche particularmente, que se desvió el río Éufrates y se logró quitar el bloqueo que tenía la ciudad en sí. Ustedes saben de que la defensa mayor que tenía la ciudad de Babilonia no eran tanto las murallas, aunque estaba muy amurallada, pero más que todo la defensa de esa ciudad era el río Éufrates. Esa era la protección de ella. Por eso es de que en las escrituras se relaciona muy íntimamente a Babilonia con el río Éufrates. Ustedes, si ustedes van a leer los profetas del Nuevo Testamento, incluso allá en la sexta plaga sale a relucir el río Éufrates, ¿sí? Han leído cuando dice de que el río Éufrates debe de secarse para poder preparar el camino de los reyes que vienen del oriente. Quiere decir que Babilonia necesita caer, porque eso es lo que se representa en la antigüedad de la seca del río Éufrates. Babilonia necesita caer para que pudiesen venir los reyes del oriente. Es decir, primero la caída de Babilonia y luego la guerra del Armagedón, que es lo que, bajo el contexto que está describiendo la sexta plaga. O sea, entonces nótese de que Babilonia a lo largo de la historia ha sido íntimamente relacionada con el río Éufrates. Ahora, ¿por qué se habla y por qué se dice de que este nuevo tiempo de gobierno, o esta nueva sección de gobierno, era una sección de gobiernos con un corazón de hombre? ¿Qué es lo que le hace pensar a usted de que este nuevo proceso de gobierno verdaderamente iba a ser un gobierno razonable? O sea, si nos ponemos a comparar el corazón de la bestia con el corazón del hombre, ¿cuál es la diferencia entre el corazón de la bestia y el del hombre? Uno seguía por el instinto y otro seguía por la razón. Uno seguía por el instinto y otro seguía por la razón. Uno tiene libertad de elección mientras que el otro no tiene la libertad de elección. Es decir, un animal se somete a lo que los soberanos indican. Es decir, si el hombre quiere exterminarlo, los extermina. ¿Y él cómo se defiende? ¿Cómo puede? ¿Me doy a entender? Es decir, el hombre sí tiene libertad de elección. Él puede elegir. Él puede elegir cuánta comida va a comerse y cuánta comida no quiere comer. Pero el perro no puede elegir. El perro se acomoda a lo que el amo le da. Es decir, a lo que el dueño le da. Si el dueño no le da nada, ¿el perro qué hace? No come. Si es que no logra encontrar, no come. Es decir, tiene que aguantar hambre. Mientras que nosotros, cosa lo opuesto. Es decir, nosotros decidimos. Mientras que un animal no decide. Es decir, no tiene uso de razón, no tiene la facultad de decidir. Entonces, nótese de que este rey, el Ciro, al reino persa, al dársele corazón de hombre en el periodo inmediato después de la caída de Babilonia, es porque estos reyes de Media y Persa en algún momento de la historia llegaron a ser personas razonables y llegaron a ser personas que verdaderamente llegaron a conocer a Dios por entendimiento propio. Nótese lo que dice en las siguientes palabras. ¿Por qué el corazón de hombre para una fiera? Es la pregunta. El periodo de transición. Dice en el versículo 2 de Daniel 7, y se puso Aniesta en los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Dos cosas hizo el león. Se puso como hombre de pie, y le fue dado corazón de un hombre. Es decir, es un reino humanizado en medio de una fiera. ¿Me doy a entender? Sí, sí. Un reino humanizado en medio de una fiera. ¿Qué es lo humano que tenía este reino? ¿En qué consistía la humanidad de este reino? Dice el libro de Isaías, capítulo 44, verso 28. ¿Qué digo de Ciro? Que es el conquistador. Es mi pastor, cumplirá todo lo que quiero. ¿En qué va a cumplir todo lo que quiero? Al decir a Jerusalén, ¿será qué cosa? Reedificadas, y al templo serás
fundado. Dos cosas iba a hacer Ciro, y hasta una tercera, que no la menciona aquí, pero la menciona más adelante. Dos cosas, por lo menos en este versículo, iba a hacer Ciro. ¿Cuáles son las dos cosas? Iba a reconstruir una ciudad que pertenecía ¿a quién? A Dios. Y iba a reconstruir un templo que era el centro de adoración ¿de quién? Del Dios verdadero. Eso es lo que iba a hacer este rey pagano. Es decir, un rey pagano que iba a hacer lo opuesto que hizo Nabucodonosor. ¿Por qué lo opuesto? Voy a abrir esto porque No se arriba. ¿Por qué iba a hacer lo opuesto? ¿Qué hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor destruyó la ciudad y destruyó ¿qué cosa? El templo. Este rey, ahora venía un rey que iba a hacer lo contrario a lo que Nabucodonosor hizo. Iba a reconstruir la ciudad y iba a reconstruir el templo. Es decir, básicamente lo que este rey iba a hacer era restaurar la adoración verdadera que otro rey había destruido. Y entonces el Señor, al referirse a Ciro, le llama a su pastor, le llama a alguien que iba a cumplir su voluntad a cabalidad, tal como Dios quería. Ahora, yo no sé si se ponen a pensar ustedes que un rey de esta magnitud solamente podía llegar a hacer eso, de reconstruir la ciudad y reconstruir el templo de un Dios ajeno, solamente lo podía llegar a hacer si él verdaderamente estaba convencido de que ese era el verdadero Dios. Porque lo más que un rey podía llegar a hacer de invertir sus tesoros es en construir un templo y una ciudad dedicada a un Dios de lo que él tenía, que es lo que hizo Nabucodonosor. Nabucodonosor construyó Babilonia, pero la construye en honor a Marduk. Es decir, cuanto más glorificaba Babilonia, ¿sí?, más era glorificado Marduk, que era el dios de Babilonia. Pero ahora viene Ciro y va a dedicar un templo entero, la construcción de un templo, va a dedicar la construcción de la ciudad en honor al Dios de Israel. Solamente una persona que verdaderamente se había convencido del Dios de Israel podría llegar a hacer lo que hizo Ciro. No solamente eso, sino que de su tesoro real sacó oro, financió recursos para poder hacer esta obra que él mismo había decretado. Es decir, es algo inaudito que un rey, o el único rey pagano, o los únicos reyes paganos que han sacado de su tesoro real para reconstruir el templo de Dios y reconstruir la ciudad de Dios, fuera el rey Ciro, es decir, los reyes de Medio y Persa. Anteriormente se ha visto de que Salomón lo hizo, pero Salomón era un rey ¿de qué? De Israel. Y había sido prometido por Dios de que un hijo de David iba a construir el templo, pero ahora lo está haciendo un rey pagano. Así es de que en ese sentido dice que al león se le da corazón de hombre. Este león, cuando tenía las dos alas, derribó el templo, derribó la ciudad. Pero este león mismo, cuando tiene ya no tiene las dos alas y tiene corazón de hombre, construye el templo y construye la ciudad que los antecesores del antiguo imperio habían destruido también. Entonces sigue diciendo Isaías: así dice el Eterno a su ungido, a Ciro, a quien tomó por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir ante él puertas que no se cerrarán. Yo iré delante de ti y nivelaré las montañas, quebraré puertas de bronce y romperé cerrojos de hierro, y te daré los tesoros escondidos
y las riquezas muy guardadas, para que sepas que yo soy el Eterno, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi elegido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque no me conocías. ¿Qué es lo que está diciendo Dios en relación a Ciro? Está diciendo que con Ciro Él hizo una excepción. Es decir, con este rey Dios hizo una excepción que no hizo con ningún otro rey. A pesar de que este rey no le conocía, lo llamó como su ungido. Es decir, como su enviado, como un rey al cual estaba al servicio exclusivo de Dios. Al punto que había una profecía de Isaías en relación a Ciro desde muchos años antes, aún cuando Ciro ni había nacido. Es decir, Dios lo tenía entre sus planes. Y es muy probable, según dice la historia, que al escuchar la profecía que había hablado Isaías muchos años antes de su nacimiento, Ciro se convenció de que verdaderamente había llegado al reino de los medos y los persas para cumplir una misión especial de Dios, según la historia. Y como dijo, sin luchar tan fácil. Y de una manera formidable, ¿cómo toma el reino? Es decir, no hay otro, ahí sí podemos decir, no hay otro ejemplo sagaz de cómo un reino pudo absorber un imperio en una sola noche con una simple acción. No lo hizo ni Alejandro, no lo hizo ni Babilonia misma, no lo hicieron ni los romanos. Es decir, la sagacidad y la manera de cómo Dios le entregó el reino a Ciro. Se la entregó en una simple noche en sus manos. Sin conflicto, sin guerra, sin luchas sanguinarias. En una sola noche. Eso nos indica que la acción formidable que Dios hizo en favor de este rey es porque verdaderamente este rey iba a cumplir los propósitos de Dios. Por eso es que se presenta a León en esa etapa como poniéndose de pie como un hombre y recibiendo corazón de hombre, es decir, muy antinaturalmente un sistema humanizado dentro de un reino salvaje representado por una fiera. Porque verdaderamente los medos y los persas están representados por un oso, que es también una fiera. Así de que tenemos al oso con las 3 costillas. La escritura nos dice que la segunda bestia, después de que ha pasado el periodo de los medos y los persas, después de que ha pasado el periodo de Babilonia y que ha transcurrido el tiempo del gobierno de transición de los reyes de Meda y Persia, dice que entra en el escenario el oso. En el libro de Daniel 7:5 dice: la segunda bestia era semejante a un oso, se puso más alta de un lado, tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho: levántate y traga mucha carne. ¿Cuándo es que el oso entra en función? ¿O viene el oso ya a la existencia, a gobernar? Después de Ciro, ¿no? Después de que pasa el proceso de Ciro y de unos descendientes inmediatos que gobernaron bajo la voluntad de Dios. Entonces entra en función. Nótese que el profeta está diciendo de que el oso entra en función cuando se le dice: levántate y traga mucha carne. Quiere decir que antes que recibiera esa orden, el oso no estaba devorando mucha carne, no estaba causando estragos. Fue solamente cuando el oso recibe la orden de levantarse y hacer desastres cuando entra el periodo del gobierno de este oso. Antes de este periodo, cuando se le habla al oso, estamos en el proceso de león que se ha puesto de pie y que tiene el corazón de hombre. Los reyes de Medo y Persa están gobernando el imperio desde Babilonia. Pero cuando ya el oso va a gobernar, cuando ya el oso entra en función, es cuando los reyes de Medo y Persa, o el gobierno de Medo y Persa, ha cambiado su forma de gobernar.
Ha dejado de ser un gobierno sumiso a la voluntad de Dios. Ha dejado de ser un gobierno que está buscando la voluntad del Dios de Israel y ha empezado a buscar sus propios recursos, sus propios medios, sus propias formas de gobernar. Y entonces se van a soltar lo que se le llaman las guerras imperiales. De esta cita aprendemos por lo menos 3 cosas. Este oso, en ese momento cuando se le da la orden que se levante y devore mucha carne, tiene ya un hombro más alto que el otro. ¿Cuál era ese hombro más alto que el otro? ¿Cuál de los 2 reinos era? Persia, ¿no? Era Persia, ¿no? Persia era el más levantado, es decir, creció más en poder y llegó a ser superior a Media. Y tenemos 3 costillas. Ahora, la pregunta ahora es, ¿quién le ordenó al oso que se levantara y comiera mucha carne? Dios. ¿No? ¿Ok? Sí me dice que es Dios. Yo creo que también. ¿Ok? Vamos a ver. Ok, vamos a ver qué es lo que describe más adelante. Eso viene en la sección más adelante. Solo es para que lo tengamos en la mente. ¿Quién le ordenó a Dios? Un dato importante. Un dato importante del oso. Profetas y Reyes, página 418. Mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de Media y Persa, ¿qué es lo que estaba haciendo Satanás? Satanás estaba peleando el control de los medios y los persas. ¿Sabe por qué? Porque el reino y los medios y los persas no estaba garantizado para que estuviera al servicio de Satanás, a diferencia de cómo había estado Babilonia y a diferencia de cómo iban a estar los reinos subsiguientes. Entonces Satanás lo peleó. Y dice la hermana White, dice, Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino medio y persa. Al punto que como Satanás sabía que Daniel había sido un hombre que había logrado doblar al rey de Babilonia, es decir, a Nabucodonosor, sabía de que a través de Daniel Dios iba a tratar otra vez de mantener el control de los medos y los persas bajo la voluntad de Dios. Así es de que hizo un proyecto también para eliminar a Daniel, y ustedes saben la historia, que influyó sobre los altos gobernantes del reino medo y persa para que crearan una ley que durante los 30 días nadie pudiera adorar ni a ningún dios, a nadie, sino bajo consentimiento de Ciro, sino a Ciro solamente. Así de que Satanás, a través de este edicto, no era simplemente probar la fe de Daniel, no, el propósito de Satanás era quitar a Daniel de en medio del reino de los medios y los persas y así tomar el control absoluto de los medios y persas. Entonces dice que Satanás hizo cuanto pudo para poder influir sobre el reino de los medios y los persas. Dice, para que mirasen con desagrado. Dice, Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino medo-persia, para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Satanás vio que tan pronto Ciro entra y se sienta en el reino medo-persa, ¿qué es lo que decretan con el pueblo? ¿Qué es lo que hacen con el pueblo de Dios, Ciro? Construir el templo. No, aparte de eso, aparte de construir el templo y la ciudad. Ah, Hace lo que el otro rey anterior no hizo. El otro imperio no hizo. Hacen lo opuesto. Le dice al pueblo, son libres. Pueden regresar a sus tierras. Pregunto, ¿era el deseo de Satanás que Israel regresara a su tierra? No. Desde ese momento marcado por los reyes de Medio y Persa, Satanás sabía que los reyes de Medio y Persa, por lo menos los primeros, no iban a seguir su influencia, sino más bien iban a estar inclinados a seguir la voluntad de Dios. Dan libertad a Israel para que salga a Judá, para que salga de Babilonia, y no solamente eso, decretan la libertad religiosa. ¿Sabía usted que el único imperio en toda la historia
que ha respetado y ha declarado la libertad religiosa de todos los pueblos es el reino medio y persa. Le parecerá curioso que los Estados Unidos, que también en la actualidad es el promotor de la libertad religiosa y que tiene incluso una apariencia en el sistema de gobierno persa. Si usted observará, incluso cuando se describe a los Estados Unidos de Norteamérica, se dice que este país está representado por una bestia que tiene cuernitos como de cordero. ¿Sí? El cordero es el hijo de la oveja, ¿verdad? ¿Sabe usted que los medos y los persas están representados también por el padre de la oveja? Por el marido de la oveja y el padre del corderito, que es el carnero de 2 cuernos. Muy similar. ¿Sabe por qué? Porque estos dos poderes son muy similares en el sistema de gobierno. O podríamos llegar hasta decir que este poder de los Estados Unidos es la réplica de lo que fue en su momento los medos y los persas. Los medos y los persas decretan libertad religiosa, lo mismo que hace este país, promulga en todo el mundo la influencia, y que gracias a esa influencia todos los países, la mayoría de los países cristianos tienen libertad religiosa y promueven la libertad religiosa. Y en su momento, si usted se da cuenta, gracias a esos principios que Estados Unidos tiene, la Iglesia de Dios tuvo la oportunidad de poder crecer y prosperar en muchas naciones. Gracias a ese único detalle de que les dio la libertad religiosa. Caso contrario a Roma, que en sentido espiritual fue Babilonia. ¿Me doy a entender? Entonces, dice aquí, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Miren, ¿en qué controversia estaba interesado todo el cielo? En la controversia que estaba ocurriendo, ¿dónde? Con los reyes de Media y Persia. Dice, todo el cielo estaba interesado en esa controversia. Por intermedio del profeta Daniel, se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y del mal. Durante 3 semanas, ¿cuántas semanas? Durante 3 semanas, Gabriel luchó contra las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar la influencia que obraban sobre el ánimo de Ciro. Y antes de que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Este declara: el príncipe del reino de Media, de Persia, se puso contra mí 21 días. Y he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y yo quedé allí con los reyes de Media y Persia. ¿Quién está diciendo esto, Daniel? El ángel Gabriel. El ángel Gabriel está diciendo a Daniel: mira, Daniel, yo he estado 21 días con el rey de Persia, ¿sí? Con Ciro, tratando de neutralizar la influencia y el poder de Satanás sobre este rey. Y le dice el ángel: si Miguel no hubiese venido a ayudarme, hubiese sido derrotado. ¿Cuánto luchó? ¿Cuánto fue la lucha para poder neutralizar a Satanás sobre Ciro? 21 días. Y se vio en la obligación de que Cristo interviniera para poder librar esa batalla. Si Dios luchó 21 días para poder librar a Satanás de la influencia sobre los medos y los persas, es porque los medos y los persas iban a cumplir una obra muy especial de parte de Dios. ¿Sí me da a entender? Sí, entonces dice, Miguel, uno de los príncipes, vino para ayudarme, y yo me quedé allí con los reyes de Persia todavía, después de la ayuda de Jesús.
todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron ¿quiénes? Ciro y su hijo Cambises, quien reinó unos 7 años y medio. Es decir, por lo menos en el reinado de entre ese rey y ese otro rey, dice que las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque para que no interviniera en el plan que Dios tenía con este reino que se estaba siendo puesto a su servicio, haciendo su voluntad, y entre la obra que este rey iba a hacer particularmente sobre el pueblo de Dios, sobre la ciudad de Dios y sobre el templo de Dios en Jerusalén. Este rey o estos reyes iban a tener la noble misión de restaurar la adoración verdadera que había sido destruida por Nabucodonosor. Porque el templo representaba y la ciudad representaba el lugar de la adoración verdadera en esta tierra, en ese tiempo. Entonces, encontramos a reyes nobles, reyes, los primeros reyes de Media y Persa, reyes que estuvieron dispuestos a poder seguir el propósito de Dios. Por eso es que allá en Isaías el Señor le llama a Ciro: tú eres mi pastor, tú eres mi ungido, harás todo lo que yo quiero. Un rey salvaje, una fiera salvaje, iba a hacer todo lo que un ser humano haría. Es decir, con corazón de hombre. Pero nótese de que ahora entra de la etapa de la piedad, de la nobleza, a la soberbia. Ahora el reino medo-persa va a cambiar su naturaleza de gobierno, su carácter. Va a haber un cambio significativo. ¿Y cuándo ocurre este cambio? Que los reyes de Media y Persia dejan de ser ese reino mansito, noble, que decidió seguir la voluntad de Dios. ¿A partir de qué momento? A partir de que recibe, o a partir de que se le habla al oso y se le dice: levántate y devora mucha carne. A partir de ahí, los reyes, el reino medo-persa cambia su naturaleza. ¿No les parece curioso también de que la bestia de 2 cuernitos tiene también 2 fases? La parte noble, la parte sumisa, la parte sincera. Y hay un momento cuando cambia de naturaleza y después de ser sumisa y noble, habla ¿qué? Como un dragón. Nótese entonces, en el libro de Daniel 7:5 dice: levántate y traga mucha carne. En la traducción española no está definido, probablemente por los traductores, falla de traducción, no está definido quién le ordena al oso que se levante y que trague mucha carne. Pero si usted se va a la King James, que es la versión más antigua de la Reforma Protestante, encontrará de que quien le da la orden al oso para que trague mucha carne no son otros sino las 3 costillas. Son las 3 costillas que le hablan al oso y le dicen al oso: levántate y traga mucha carne. ¿Sí me da a entender? Ahí está. Dice, lo he puesto en inglés. Dice: and behold another beast. Dice, después vi otra bestia, semejante a un oso que se levantó un lado más que el otro lado, y que tenía 3 costillas entre los dientes, tenía 3 costillas en su boca entre los dientes, y ellas, es decir, las costillas, le dijeron: levántate y devora
mucha carne. ¿Y las costillas quiénes son? Las costillas revelan las costillas revelan el imperio, identifican al imperio número 3 desde la creación. ¿Qué es lo que está queriendo decir? El hecho de que las 3 costillas le hablen es que las costillas son figurativas. Es decir, es una alteración que el oso tiene. Y el imperio número 3 empieza a partir de cuando las costillas le hablan al oso. Es decir, el hecho que las costillas hablan es un indicativo que el imperio número 3 inicia no desde cuando Ciro toma el reino de Babilonia, sino a partir de que el cambio de carácter viene sobre los reyes de Medo y Persia, a partir de que surge el cambio de carácter de los reyes de Medo y Persia. A partir de ese momento entra en escena el imperio número 3 desde la creación. Por eso es que son las costillas las que les hablan, es decir, identificando el número 3. No sé si me di a entender. Me enredé un poco. Sí, yo sabía que son 3 reinos, otros 3. Eso es lo que dice la lección. Pero es un orden, lo que traemos es un orden numérico. Tenemos primeramente al reino número 2 desde la creación, identificado por las 2 alas. Tenemos después el reino número 3 desde la creación, identificado por las 3 costillas, que inicia a partir de que las costillas le hablan. Hasta a partir de allí, Dios considera a ese reino el imperio número 3 desde la creación. Antes de ese tiempo, cuando las costillas no han hablado todavía, los medos y los persas no son todavía el imperio número 3. Hay un proceso de consolidación del reino. Hay un proceso donde los medos y los persas están siguiendo la voluntad de Dios, donde todavía está representado como un león puesto de pie con corazón de hombre. Cuando las 3 costillas le hablan, entonces aparece el oso salvaje ya. Un oso irracional, que ya no escucha el propósito de Dios, sino que va tras su instinto, que es que devorar mucha carne, destruir, es decir, desbaratar lo que venga por delante. Las 3 costillas hablando marca el inicio de las guerras imperiales sanguinarias que levantaron los medos y persas. ¿Por qué se dieron? Han oído hablar de las famosas guerras imperiales de los medos y persas. ¿Por qué se dan las guerras imperiales de los medos y persas? ¿Cuál era el fin? El fin era absorber las riquezas de las naciones. Para poder engrandecer el reino de Media y Persia, los reyes de Media y Persia empezaron hicieron que se reventaran las guerras imperiales y así poder ganar, absorber todas las riquezas de las naciones posible para poder engrandecer el reino y poder así llegar a ser un imperio tan poderoso como en la imaginación de los reyes de Media y Persia podían creer o pensar. Entonces, después encontramos al leopardo, más adelante. Encontramos un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. No lo debemos confundirnos porque las 4 cabezas, a pesar de que es el mismo número, indica los 4 generales, es decir, un reino ya dividido. El reino griego dividido. Y las 4 alas identifican lo mismo del orden numérico que trae el león, que trae el oso y que trae, en esta ocasión, ya el leopardo. Es decir, hay un orden, 2, 3, 4, indicando que este es el 4º reino. ¿Desde dónde? Desde la creación. Ya hemos visto que no representa rapidez, y ayer explicamos por qué no representa rapidez. Entonces, si no representa rapidez las alas, y hoy vamos a ver, bueno, ayer hemos visto que el que no tenía alas fue más rápido que los que tenían alas. Un indicio más para pensar de que las alas no podemos interpretarlas como rapidez, como algunos comentadores adventistas lo están haciendo. Conquistó en una década, ¿no? Reino y Medo Persa. Sí, y ahora vamos a ver un detalle importante en relación a la conquista de los medos y los persas. Detalles que no debemos pasarlo por alto. Entonces, nótese que el oso empieza a gobernar a partir de que las costillas le hablan.
y le dicen que devore mucha carne. Es decir, devorar mucha carne representa las conquistas medos y persas de las guerras imperiales. No se nos olvide eso. Así es de que las 3 costillas no es que el oso las estaba comiendo, son 3 costillas antinaturales, porque le hablan al oso. No están ahí para identificar que el oso se las está comiendo, sino que están ahí para identificar el reino que está representado por el oso a partir de esas guerras que se revientan en el imperio medo-persa. Ahora, un detalle importante. Los medos y persas están representados en el capítulo 8 por otra figura. Dios quiso ahondar más en profundidad en relación a la naturaleza de estos reinos. Y hizo uso de otras figuras en el capítulo 8 para dar más detalles que no se logran percibir en la escena del capítulo 7. Por ejemplo, en el capítulo 8 se nos habla de un carnero. Dice, alcé mis ojos y vi un carnero junto al río, y tenía 2 cuernos altos. Uno era más alto que el otro. Dice que estaba un carnero junto al río. Y dice que uno era más alto que el otro. Es decir, un cuerno era más alto que el otro. O sea, aparentemente nos describe un carnero que está junto al río. ¿Un carnero qué? Manso. Generalmente cuando el carnero está junto al río es porque quiere beber agua o anda comiendo hierbita, ¿no? Un carnero manso. Entonces dice, aunque el más alto había sido el último en despuntar, vi que el carnero hería con los 4 cuernos al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía pararse ante él, ni quien escapase de su poder. Actuaba según su voluntad y sé qué cosa, y se engrandecía. Ustedes están viendo están viendo algo contrario a la naturaleza de un carnero. Un carnero generalmente es sinónimo de mansedumbre, es sinónimo de nobleza. Y ahora estamos viendo un carnero que se engrandecía. Un carnero soberbio que no dejaba a nadie que escapase de su poder. Destruía al norte, al este, al sur y al oeste, es decir, a los 4 puntos de la tierra. No había quien pudiese enfrentarlo. Totalmente contrario a lo que es un carnero. Capítulo 20, versos 20 del capítulo 8 de Daniel. Aquel carnero que viste, dice la inspiración, aquel carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y Persia. O sea, aquí tenemos ya a los reyes de Media y Persia. Pero estamos observando un carnero ya totalmente cambiado de carácter. Un carnero que más bien parece una fiera salvaje, ¿cierto? Que se engrandece y que se levanta contra sus enemigos y que destruye en los 4 puntos de la tierra. No es ya un carnero confiable. No es un carnero en que se puede decir, bueno, es un animal noble, es un animal sencillo. No. Es totalmente diferente a eso. Ahora, quiero analizar algo en relación al carnero y de la gran imagen de Nabucodonosor. Cuando Daniel le dice al rey que después de ti se levantará otro reino menor que tú, haciendo referencia a los medos y a los persas, nótese que en la descripción que se da de Daniel, o que se da en Daniel, los reinos de Medo y Persa están identificados por la parte de por la parte de plata, ¿cierto? Que involucra todo esto, ¿verdad? ¿Sabe que Dios fue tan detallista aún en ese detalle? Al identificarlo con esta parte, con esta sección del cuerpo. 2 cosas tenemos que aprender de esta sección del cuerpo. Primero,
que en esta sección del cuerpo tenemos dos brazos. Y generalmente en esta sección del cuerpo, uno de estos dos brazos es más fuerte que el otro. Si usted es zurdo, la mano zurda, la mano izquierda, es más fuerte que la derecha. Si usted es derecho, la mano fuerte es la derecha y la más débil es la izquierda. Ese es el orden general. Generalmente nosotros tenemos esa particularidad en esta parte del cuerpo. ¿Qué indica eso? Indica de que la inspiración fue muy específica al comparar a los reyes de Medio y Persia en esta sección del cuerpo, identificando que este reino iba a tener dos fuerzas que lo iban a unificar y que de esa manera iban a llevar adelante el proceso del reino, el gobierno de los medos y los persas. Pero hay algo más. En esta parte de aquí está otra cosa. Está el corazón. Está el corazón. La cabeza, Margareta. Pues que ya lo sabe que es Claro. Está el corazón. Mire qué curioso. Quiere decir de que este reino, en su momento, la misma inspiración nos está diciendo que iba a ser un reino racional. Un reino racional. Así es de que es evidente que la inspiración en la estatua describe la nobleza de Media y Persia y su sistema de gobierno. Pero el carnero identifica un carácter contrario a su naturaleza noble. Lo que estamos viendo en Daniel 8 es un carnero salvaje, un carnero engrandeciéndose a diestra y siniestra y despedazando todo lo que se le cruza por delante. Eso es lo que estamos viendo en Daniel 8. Totalmente diferente a un reino noble, a un reino manso como lo fue Media y Persia en sus inicios.